¿Sabes por qué nunca pudieron utilizar este asador? Pues porque se les regresaba el humo. Este es la porquería de trabajo que ellos presumían como masterpiece. Mucha presunción, pero ni un tiro le pudieron poner. ¿Pero qué es un tiro, arquitecto? Bueno, el tiro de una chimenea es un fenómeno físico que funciona así, en donde tú le tienes que hacer un caminito, para que me lo entiendas, al humo, para que este pueda salir correctamente hacia el exterior y no se regrese y no te ahume todo tu interior. No me voy a poner muy físico. Lo que yo quiero que entiendas es que si tu chimenea tú la fabricas así, como esta que estás viendo en imagen, que tiene el ducto completamente recto y que fue la que construyeron aquí en la casa del boiler, el humo no va a salir, se te va a regresar cuando estés asando carne. ¿Por qué? Porque a ese ducto tú lo que le tienes que fabricar es una garganta para que funcione más o menos así. No me vayan a hacer memes, estoy explicando algo serio, ¿eh? Eso es lo que tiene que hacer tu ducto, generarle una garganta para que pueda naturalmente salir el aire hacia el exterior. Este caminito que estás viendo en imagen, a eso nosotros le llamamos tiro. En un diagrama ya con nombres, a esto nosotros le llamamos garganta, a esto nosotros le llamamos pulmón, y la entrada de aire frío es la que genera ese cambio de temperatura que le permite al humo subir para que no se te regrese y te llene todo esto de humo. Para eso se hace ese tiro. Sí, también se puede sacar el aire por medios mecánicos con un extractor, sí. Nada más que un extractor necesita corriente eléctrica, corriente que también se les olvidó. Hazte un favor, que a ti no se te olvide. ¿Por qué? Porque te podrá quedar muy bonita la barra, muy bonito el asador, pero si no funciona, esa chingadera no jala. Si te gustó la información, si no sabías este dato, te invito a que me dejes en los comentarios la palabra tiro para saber que llegaste hasta aquí. Te voy a enseñar cómo hacer un asador para tu casa, y para eso te voy a explicar lo que hicimos en este proyecto, pero te lo voy a explicar acá en el estudio porque allá hace mucho calor. Y para iniciar tengo que explicarte que este mueble, porque al final del día es un mueble integral, no solamente consta de un espacio para asar, sino también consta de un espacio para colocar una tarja, una barra de preparación y un módulo al final que termina por fungir como una especie de zinc. Pero no es un zinc, es un espacio para bañar al perro. Entonces, al ser un mueble equipado, pues ya requiere servicios hidrosanitarios, es decir, hidráulicos y sanitarios. Por eso colocamos un basamento o pollito, le dicen otros, para poder canalizar por ahí el tubo plus, el PVC, y pues ya entrados en servicios también colocamos un poliducto corrugado para poder canalizar el cable que alimentara a un contacto doble. ¿Para qué? Para pues poder ahí conectar el celular o una bocina. Ahora, paréntesis aquí, si tú me dices, arquitecto, yo nada más quiero el desplante para hacer un asador, o sea, yo no necesito ni el contacto, ni el tubo plus, ni el PVC, ni la tarja. Pues muy bien, no pasa nada. Tú en este caso pudieras prescindir del pollito. ¿Por qué? Porque si no vas a pasar nada por ahí, pues puedes hacer el desplante desde el firme. Ahora, si vas a hacer el desplante desde el firme, yo te recomiendo que para hacer el anclaje de las varillas, que van a fungir como el refuerzo, que van a dar el soporte a los muros para que tengan estabilidad, esas varillas tú perfores el firme y coloques un anclaje epóxico. Ese anclaje epóxico no requiere de tanta profundidad y va a hacer que la varilla tenga una estabilidad la suficiente como para poder aguantar sin problema el peso de una cubierta. Pero sí es recomendable que hagas el anclaje para que no quede suelto. En este caso, antes de vaciar el pollito de concreto, pues bueno, canalizamos los servicios que constaron de tubo plus de media pulgada, de tubo de PVC de 2 pulgadas y poliducto corrugado de media pulgada. La alimentación o el abastecimiento de esos servicios, pues sí tuvimos que tomarlos de tomas existentes. Por ejemplo, la alimentación para las salidas de agua fría, pues la tomamos de otra salida de agua fría, que era una llave de jardín que tenía por ahí el cliente. La alimentación para el contacto la tuvimos que arrastrar desde adentro, tuvimos que ranurar y tuvimos que sacar el cable de uso rudo y después pues ahora sí canalizarlo. Por su parte, el drenaje para la tarja y para el espacio donde vamos a bañar a Firulais, lo canalizamos a un pozo de absorción. ¿Por qué? Porque para nosotros no era viable el conectarlo hacia la red general. Una, porque teníamos que abrir. Y dos, porque no teníamos margen de darle la pendiente necesaria para conectarlo a ese drenaje. Entonces optamos por fabricar un pozo de absorción. Que ese pozo de absorción en otro video te lo voy a explicar más a detalle para que no haya margen a la duda. Ahora, una vez que vaciamos este pollito y que dejamos las varillas ya ahogadas en ese concreto para hacer el desplante del bloque, bueno, entonces ahora sí vamos sentando ese bloque. Y ese bloque lo vas a meter entre la varilla para que la varilla salga y posteriormente rellenar el bloque hueco de concreto con concreto. Así como lo estás viendo en imagen, así fue como nosotros lo hicimos. Ahora, pregunta obligatoria, porque sé que te la estás haciendo, arquitecto. Bueno, ¿y con qué dosificación fabrico ese pollito que me estás diciendo? O sea, ¿cuánto cemento, cuánta arena, cuánta grava le tengo que poner? Muy sencillo. La dosificación que vamos a seguir es por cada bulto de cemento, es decir, por cada unidad vamos a utilizar 5 botes de arena
y 6 botes de grava. Esa proporción de materiales la vas a revolver con 2 cubetas y media de agua. Todo esto lo estamos hablando con cubetas, con botes tradicionales de 19 litros. ¿Entendido esto? Perfecto. Una vez entendido cómo hacer el desplante de ese asador, qué comezón, vamos a aprender cuál es la medida que yo te recomiendo utilizar para colocar la base del asador y la base de la cubierta, entendiendo que la pieza de block viene con un alto de 20 centímetros. La altura a la que yo te recomiendo fabricar la parrilla donde vas a colocar el carbón es de 70 centímetros, pero arquitecto, me acabas de decir que el block viene de 20 centímetros y tú allá me dijiste en la isometría aquella que la base o el pollito, el basamento como le digas, mide 10 centímetros para que sea proporcional con el block. Entonces, si son 10 y yo le pongo una y le pongo 2, pues ya son 50 centímetros. Y si tú me recomiendas que el espesor de esa parrilla sea también de 10 centímetros, son 60. ¿Por qué aquí pone 70? Bueno, en este caso lo que haces es vaciar esta parrilla como una U. Lo que haces es esto. Mira, voy a borrarlo. Lo que haces es vaciar una U. Vas a vaciarlo desde aquí. Así. Esto es lo que tú vas a vaciar. Como este lado y como este lado van a medir 20 centímetros, entonces van a fungir también como una especie de cerramiento. ¿Por qué? Porque eso tú lo puedes reforzar con un Armex o con varilla. ¿Para qué? Para hacer aquí, mira, así. Una dala. Dala aquí, aquí. Entonces esto pasa a ser como una especie de dentellón, como si fuera una mesita que está sentando en este block y en este block. Ahora sí, ya con eso puedes alcanzar una altura de 70 centímetros para después seguir con tu desplante de block. Por su parte, la cubierta para la tarja y para la preparación de los alimentos debe de quedar, bueno, yo te recomiendo a una altura de 90 centímetros. Volvemos a lo mismo. Arquitecto, si tú me dices que son 10 y 10 acá, entonces me quedan 70. ¿Cómo le hago? Igual, tienes que vaciarlo desde acá. ¿Para qué? Para que sea una U y aquí tú puedas reforzar con una Armex o con varilla para que siente sobre el block. Entonces, las dos parrillas, aparte de que vienen amarradas con la varilla que queda ahogada dentro del block, pues ya también están teniendo un agarre y un soporte sobre esa estructura. Ahora, es importantísimo que antes de que vacíes esta cubierta, ya tengas la tarja. ¿Por qué? Porque es imprescindible que dejes el hueco aquí a la medida de la tarja. Ahora, ahí te va un pequeño tip. Como puedes ver en el video, nosotros forramos la cubierta y forramos el asador y forramos esta parte con el mismo material. ¿Qué material es ese? Bueno, ya te había hablado de ese material en un video anterior. Ese material se llama recinto volcánico y es ideal para colocarlo en este tipo de escenarios, tanto en chimeneas como en asadores. ¿Por qué? Porque no tiene bronca en estar en contacto directo con la lumbre o con el fuego. Contrario a si tú colocaras, por ejemplo, un ladrillo refractario, pues el ladrillo refractario a la segunda prendida de carbón ya empieza a oscurecerse. Y como tiene un espesor considerable que también aumenta con el adhesivo, pues a nosotros nos sirvió para colocar como una especie de marco en donde sentáramos una parrilla con la cual ya contaba el cliente para colocarla sobre la piedra y que ahí sea donde se hace la carne. Todo esto nosotros lo forramos de recinto volcánico. Recinto volcánico aquí, recinto volcánico aquí. Todo esto fue forrado con recinto volcánico que ahí, pues, dicho sea de paso, aquí tu servilleta junto con la ayuda del halo lo forramos. Así es como tú también puedes fabricar un pequeño asador para tu casa. Ahora que ya conoces las medidas y el conocimiento técnico básico para hacer el desplante de un asador, pues te invito a que me sigas en todas mis redes sociales porque constantemente estoy compartiendo contenido de esta índole. A que me dejes en los comentarios tu opinión, si fue de utilidad el video o no. Y si así fue, te invito a que compartas el video para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.